¿no? Sí, pastor. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Bueno, vamos a pedirle a Sol que justamente nos dé una palabra de oración, ¿ya? Jesús, te amo. Gracias por este momento, gracias por este día, que podemos estar juntos con mis hermanos para poder aprender más de ti, para poder conocerte más. Gracias por este seminario, que cada día aprendemos más con las clases, más teoría y más sobre el Espíritu Santo y más a conocerte a ti, Jesús. Gracias por esta oportunidad que tú nos regalas para poder estar juntos y llenarnos más de conocimiento. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo en tus manos y que tu Espíritu Santo estés ayudándonos a entender todo lo que hoy se va a hablar en la clase. En el nombre de Jesús, te amamos y oramos amén y amén. 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 Muy bien. Entonces damos inicio a la clase. Primero voy a ver cómo está la lista. Veo que hay tres. Es un salón pequeño, pero vamos a ver. Javier, Presente, pastor. Julio, no está. Isabel, Gabriela no ha venido también. Zulín, Sol y Adrián, Presente, ¿no? pastor. Muy bien. Ahí están los tres. Bueno, la semana pasada habíamos estado hablando acerca del, de la liturgia, ¿no? Del servicio. Y también creo que hemos aprendido qué es adoración, ¿no? Y qué es servicio, ¿verdad? Eh, lo que corresponde al culto y qué importancia tiene el hecho del servicio. Am, no está básicamente basado en el contexto del templo, pero sí hay un elemento de la recordación de la muerte de Cristo que sí está presente, pero que no lo hacemos tan efectivo como lo hace la Iglesia de Roma, que sí tiene como sacramento, ¿no? El hecho de la Eucaristía. Ese elemento es importante para ellos y de hecho que plantea un aspecto diferente con respecto al culto y al servicio que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, para ellos cada misa es como si estuvieran yendo al templo haciendo un sacrificio. Para nosotros no hay más sacrificio que Cristo en la cruz, ¿no? Esa es la diferencia. Pero por otro lado también hay que tomar en cuenta el hecho de que como ministros hay, eh, digamos, dos facetas que debemos tomar en cuenta. Dos facetas. Estas dos facetas eh, tienen que ver con, uno, el aspecto del trabajo eclesial, ¿no? Dijimos que el culto, que el servicio, el culto es entregar nuestra vida, ¿no? En Romanos 12, teológicamente hablando, estamos hablando de eso, ¿no? Romanos 12, 2. Pero necesitamos también, por otro lado, entender que esa base ahora nos lleva también a las tareas eclesiales. Y ahí creo que hay cierta controversia, porque nuestra visión de iglesia, la que hemos recibido, de alguna manera, es una visión, voy a ponerlo de otra manera, no espiritual, sino espiritualista. ¿Qué diferencia hay entre espiritual y espiritualista? ¿Ah? Lo, Cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando de esa relación con Dios, ¿no? De nuestra relación con Cristo y de la búsqueda de la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de lo espiritualista, estamos hablando de esa tendencia a, digamos, a particularizar el cristianismo como que solamente pertenece al área espiritual y nada tiene que ver con nuestra temporalidad o nuestra realidad, ¿no? Ahí creo que tenemos una dificultad, porque el cristianismo
plantea, ¿no? Una redención total, una redención universal, y si bien empieza por salvar al hombre, la salvación no se reduce solamente a la salvación al hombre, sino de todo el universo. Entonces, si se quiere, también está la temporalidad ahí. Entonces, nosotros también, nuestro servicio debe ser hacia el mundo. Como decía Wesley, ¿no? Mi parroquia hacia el mundo. El hacer la labor ministerial, entendiendo que somos ministros de Dios, que correspondemos a una iglesia, pero que también somos los encargados, digamos, enviados por Dios a, al entorno donde estamos, al entorno donde está la iglesia, ¿no? Entonces es el otro lado, que muchas veces le llamamos la ayuda social, el programa social, la tarea social, el servicio social, ese tipo de cosas que la reducimos a ciertos elementos nada más, ¿no? Eh, Se ve en Santiago esa tarea, se ve en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, se ve en el capítulo 4 también, ¿no? 3 4 por ahí, cuando habla acerca de cómo vendían las cosas suyas propias de la gente, de las personas, de los creyentes, y lo traían a los apóstoles, y ellos, dice, lo entregaban o lo daban a los hermanos según la necesidad de cada uno, ¿no? Esa es una tarea también que hay que Pastor, tomar en cuenta, evaluarlo, ¿no? Porque no siempre se hace énfasis en esto. Y ¿saben qué? El avivamiento inglés, el puritanismo, esa tendencia, ¿no? El morado eh, nos dio la necesidad de buscar en oración al Señor, búsqueda de Dios, la Biblia, el ayuno, la entrega, la consagración, pero también el hacer una labor de servicio, ¿no? Entonces la iglesia extendiendo esa parte también es importante. Está dentro de la tarea. Ahora, lo que no hemos hecho nosotros es como la Iglesia Católica sí lo ha hecho, en parte, aunque no lo es completo porque la acción tampoco la hace completa. Este, Ellos sí tienen, por lo menos doctrinalmente, ¿no? Bajo el magisterio, tienen lo que se llama la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. Eso suena medio raro para algunos, que si eso es doctrina social de la Iglesia, eso no es compatible con nosotros, o no se habla mucho de eso, pero Tomás Gutiérrez, que es un historiador evangélico, él dice que sí, que la iglesia evangélica tiene doctrina social, ¿no? Y él propone eso, pero no tenemos, no hay un documento, no tenemos en nuestras confesiones de fe, no se ve, no se nota eso. Él dirá, bueno, es que ese impulso está desde otra perspectiva. Hoy, por ejemplo, la iglesia está dedicada, la iglesia en el sentido de que los creyentes, ¿no? Estoy hablando, está abocada a buscar puestos, ¿no? Públicos o de poder para influenciar de ahí, ¿no? Es decir, por medio de la política, algo que antes no era así, ¿no? Antes las iglesias estábamos apartados de todo lo que tenía que ver con actividad política o intervención política o acción política, ¿no? Hoy sí está muy, muy arraigado, y eso viene desde Norteamérica, de la mayoría moral y todo, que ha ido, digamos, empapando a todas las iglesias latinoamericanas con esa visión. Y por eso que se levantan líderes, ¿no? Que van en diferentes tiendas políticas, ¿no? Que son evangélicos, especialmente de derecha, que se canalizan, ¿no? En otros partidos para entonces ir a elecciones, ¿no? Y así ganan escaños. Aquí en Perú, lastimosamente no tenemos muchos, hay creo que 6, 7 por ahí, que no lo están haciendo bien. Y la primera vez que tuvimos un grupo grande fue más o menos unos 21 en el año 90. En esa época sí hubo un grupo bastante grande, creo que más grande que los israelitas, pero finalmente ese congreso fue disuelto, y
y al final se terminó esa experiencia, ¿no? Después ha habido uno, dos, o por ahí tres. Hoy día creo que, me parece que son cinco o seis por ahí, o creo que es menos todavía, no sé. Pero lo cierto es que no funcionaba. En cambio, en Brasil sí. En Brasil tienen una fuerza grande. Pero ninguno de los países donde ha habido representación evangélica, no en el Parlamento o en los puestos públicos, no ha habido un buen ejemplo. Más bien ha habido todo lo contrario, ¿no? En Centroamérica, en Chile, en Brasil. Entonces hay como que no ganas de hacer o intentar eso porque hacemos un mal papel, ¿no? Bueno, eso todavía es el intento de unos, pero la idea no está mala en el sentido de que el creyente debe ocupar los espacios que hay, todos los espacios posibles en el mundo, ¿no? Pero cuando se trata de la ciudadanía o cuando se trata de política, tiene que ver con acción ciudadana. Y esa acción ciudadana sí compete ya a la persona y a la vocación que tenga también. Entonces, no es solamente hacerlo como grupo, como iglesia o como grupo evangélico, sino a aquellos que están vocacionados para eso y tienen que estar formados y tienen que estar, digamos, haciendo su acción desde abajo, ¿no? De a poquito, ¿no? Comenzando así, no de frente, queriendo eh, saltar la garrocha como han hecho muchos y eso es lo malo que ha ocurrido, ¿no? Porque no conocen de política, entonces se van hacia arriba, entonces cometen los mismos o peores errores que los otros, ¿no? Entonces, eso hace que se retrotraiga a algunos y diga, bueno, eso no está o no es nuestro espacio, pero se insiste en esa tarea y ese asunto que donde no sé a dónde va a llegar. Pero ese aspecto, por ejemplo, que debería ser un espacio, es un espacio que lastimosamente no lo estamos haciendo bien. Pero hay otras áreas también, educación, salud, ¿no? ¿Qué más? Alimentación, ¿no? Formación, eh, capacitación, en fin, otras áreas que podían hacerse. Wesley hacía eso. Wesley trabajaba así, él formó colegios, formó universidades, también clínicas, hospitales y también ayudaba a los ancianos, visitaba las cárceles, toda esa tarea que realizaba también a la par que la tarea también de la proclamación del Evangelio, ¿no? Entonces, eso creo que es importante asumir dentro de la tarea. Ahora, entonces el servicio es integral, si se da cuenta, ¿no? Pero si se quiere, como estamos trabajando la parte de ministerio pastoral, entonces, si bien eso de mi compete, o de alguna manera el pastor debe modular, es decir, también agilizar, como le diríamos en términos de educación, ¿no? Ser un facilitador, ¿no? Para que los hermanos entonces sean los que hagan su tarea que le corresponda, ¿no? Entonces, los profesionales en su lugar, los que tengan su oficio, las amas de casa, los comerciantes, los empresarios, los estudiantes, ¿no? Eh, jóvenes, jovencitas, niños, adultos, ancianos, cada uno en su lugar, ¿no? ¿Cuál es la tarea o cómo debe corresponder y cómo vamos a enfrentar la vida, ¿no? Y llevando el Evangelio también desde esa perspectiva, ¿no? La evangelización entonces se amplía, ¿no? Porque nosotros hemos reducido la evangelización es a proclamar el Evangelio, a anunciar los 4, 5, 7 leyes espirituales, ¿no? Hacer el llamado para que la gente haga una oración y decimos, ya hizo su oración, ya nació de nuevo. Y no siempre es así, ¿no? ¿No? Entonces es una condición. Y la otra es traerlo a la iglesia o invitarlo o hacer contactos, enseñarle la Biblia, poco a poco, discipularlo hasta que poco a poco entre en convicción de búsqueda de Dios.
Es un modelo que hace la iglesia presbiteriana, ¿no? En fin, ese es ese elemento, pero como digo, no se aleja, por lo menos la visión calvinista nunca se alejó de la visión que tenemos hacia el mundo, ¿no? La visión de Calvino era que nosotros, Dios nos había puesto en un lugar, ¿no? Y en ese lugar nos ha vocacionado y tenemos que brillar ahí y tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios, ¿no? Y al hacerlas para la gloria de Dios, entonces, ampliar ese espacio, ¿no? Ser lo mejor en lo que podamos hacer, ¿no? Profesional, empleado, oficial, oficio, en el taller, donde sea, pero hacerlo de una manera que la dimensión se haga, que Dios te ha llamado para eso. O sea, el llamado, de paso, dentro del calvinismo, el llamado no es solamente al ministerio. Ahora, me corrijo. El llamado es al ministerio, pero el ministerio es de la iglesia, no de una persona, es de la iglesia. Y esos llamados entonces son vocacionados para hacer tareas. No todos van a ser ministros, no todos van a ser pastores, ¿no? Algunos harán la función pastoral, otros van a hacer otra función, pero tiene que ser llamado para eso, para esa tarea. El problema del mundo y el conflicto que vive el mundo hoy día es que justamente la gente no está haciendo lo que debería hacer o lo que es llamado a hacer vocacionalmente, los jóvenes sobre todo, ¿no? Porque hoy día el asunto está en que si un oficio o una profesión me rinde, ¿no? Si es redituable, si me sirve para salir de mi situación económica y de mi estatus, entonces ya, me meto ahí, pero no está pensando en vocación, ¿no? Ese es un problema que tenemos ahí que plantear, ¿no? Porque la vocación sí estaba presente en el concepto calvinista, ¿no? Y está presente. Y esa vocación tiene que ver con llamado también, que hemos dicho, ¿no? Un llamado, que más adelante se convierte, pues, en lo que llamaríamos el destino manifiesto, algunos le llaman sociológicamente, el destino manifiesto, ¿no? De grandes naciones que son llamadas a ser grandes, ¿no? Y porque la divinidad les ha establecido eso, ¿no? Eso es más o menos la idea que sale dentro de una perspectiva sociológica. Entonces, pero la visión está ahí, o sea, y no sé si por ahí también este asunto de la prosperidad está por ese lado, pero lastimosamente lo de la prosperidad ve solamente el lado metálico, ¿no? ¿No? Dinero y dinero nada más, ¿no? Y posesión. El asunto aquí no es eso, sino es realización, es de una convicción de que lo que estás haciendo es Dios te lo ha dado, es tu habilidad, es tu vocación y estás contento con eso, aun cuando no te dé el rédito adecuado o que quisieras, ¿no? Ahí no está el asunto, porque lastimosamente esta sociedad es materialista y es consumista. Entonces, dependemos de la economía, del dinero, ¿no? Y a veces eso nos trastoca, nos trastoca. Entonces la gente está ajustando y los jóvenes están buscando a, afirmarse en esa parte económica y luego ya piensa en servicio, en amado, en hacer algo, ¿no? Mientras no tengas, si tengas las limitaciones, entonces, ¿a quién voy a ayudar si estoy ahorita como para que me ayuden, ¿no? Entonces, ese es su problema y que lastimosamente es una visión o un círculo ahí vicioso que muchas veces está entre nosotros, que no lo atendemos, ¿no? Pero que debería ser importante trabajarlo. Yo, cuando he estado pastoreando, he apoyado a los muchachos, a los jóvenes, a que se impulsen y a que hagan un espacio, que se preparen, se formen, se desarrollen, para que tengan otros espacios también, ¿no? Y Y curiosamente en un pastorado vi que las jovencitas, la mayoría, entraban a la universidad y estudiaban. Ellas sí estaban con deseo de hacerlo y los muchachos no. ¿Y saben cuál era?
el objetivo, la meta en la vida de alguno de estos muchachos era ser motocarristas. Tener su motocarro, ya con eso ya lo consiguieron, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, tener un motocarro y que le rinda eso, ya está. Pero eso no está mal, pero no es la meta final, ¿no? Y yo les decía, no, si tú piensas que solamente eres motocarrista toda la vida, vas a ser motocarrista. Y yo les decía, mira, las chicas cómo están ahora. Están estudiando, ¿no? Y van a ser profesionales. ¿Creen ustedes que ellos van a querer un motocarrista? Les decía. Entonces no los desanimaba, sino los animaba a que se desafíen, ¿no? Y bueno, felizmente muchos de ellos me hicieron caso, ¿no? Y comenzaron a estudiar. Y ahora son profesionales, ¿no? Entonces ya se han establecido, están mejor y también de esa manera también están dando testimonio de su fe, ¿no? Entonces eso creo que también es importante incentivar, ¿no? Y el llamamiento también, de hecho, como pastores tenemos que incentivar el llamamiento ministerial, que también es otra vocación que estamos olvidando, ¿no? Los seminarios decimos, bueno, solamente que vengan los llamados, ya, los que Dios ha llamado. Si hay una comisión de llamamiento de Dios al servicio de la pastora, muy bien, lo vamos a formar. Pero no estamos produciendo o no estamos, digamos, enseñando o instruyendo a nuestros hermanos en la iglesia para que hagan también, entonces nazca de ahí ese sentido de vocación. Creo que en muchos casos la mayoría lo está haciendo por su propia cuenta, ¿no? En su relación con Dios y viendo la necesidad que es la iglesia y viendo el mundo como está, entonces de ahí eh, viene la vocación o el llamado de Dios y entonces eh, escucha el llamado, tienen esa convicción y entonces están seguros y por eso se preparan, ¿no? Pero no siempre es todo, siempre digo, perdón, no siempre tenemos pues el espacio suficiente. Si tuviéramos en nuestros, de las iglesias, ¿cuántos somos? Somos varias iglesias. De aquí nomás, ¿cuántos hay? Solamente de algunas iglesias. Si por lo menos en las iglesias tuviéramos dos, ¿no? Dos estudiantes cada año, que sí más o menos lo hay, ¿no? Creo que tenemos más o menos, será unas 20 iglesias, será. ¿Tendríamos cuántos alumnos? 40, ¿no? O como mínimo, digamos, 20, ¿no? 20 un año, el otro 20 y así, pero que vayan produciendo, ¿no? El primer año, por ejemplo, fue interesante. 26 llegaron. Hoy día hay como 14, 15 por ahí están. O 18 por ahí están, ¿no? Y en el grupo que están ustedes, 6 llegaron, ¿no? 6 y 7 con la justa, ¿no? Y hoy día están subsistiendo, no, 8 eran, ya me acuerdo, eran como 8. Quedaron 6. Y Seis. de esos 6 están ahí dando vuelta ahí más o menos entre 4, 5 por ahí, ¿no? Bueno, espero que se defina eso. Bien, esto es solamente a modo de reflexión, ¿no? Porque la teología práctica también nos demanda eso, ¿no? Ese aspecto, el cuidado. Recuerda que Pastor, Jesús, sí, sí, quería hermano. hacerle, quería, estoy tomando nota y quería yo preguntarle, porque para mí es nuevo, nunca he leído un libro sobre Calvino. Nosotros, por formación, claro, el poder de lo alto, de Simpson, Benjamín y toda, pero nunca he tenido la oportunidad de leerlo, un libro de Calvino. La pregunta es, Bueno, pero para este tema, yo quisiera, usted dijo, el llamado al calvinismo es al ministerio y sí, porque va de la mano con servicio. ¿En qué libro sí. encuentro eso? ¿O dónde encuentras información? Bueno, este, uno hay que buscar un poco la historia de Calvino, calvinismo, el pensamiento de Calvino, ¿no? Sería por ahí, hay que buscar eso. También quizás el comentario a los romanos también de Calvino sería interesante tenerlo. Ya, unas pautas de, digamos, de la pastoral de Calvino, sus formas de, el sistema que él implantó en Ginebra,
¿no? Sobre los cabildos, ¿no? Y los concilios, ¿no? O los ayuntamientos ahí, ¿no? Que por medio del gobierno de los ancianos y la ciudad ligada a eso también, ¿ya? Y cómo iba distribuyendo también la forma de desarrollar de una ciudad, ¿no? Eso estuvo muy metido en eso. De paso, ese sistema ayudó a lo que llamaríamos pues el sistema democrático, ¿no? ¿No? En Europa. Eso fue parte también del calvinismo, ¿no? Entonces hay que trabajar esos libros, o por lo menos esos documentos, buscarlos, ¿ya? Yo la verdad no tengo más que el libro de, de Calvino, que es este comentario a los romanos, ¿no? Ese es uno de los que tengo, ¿ya? Podría ponerlo Pero por que un es PDF. básicamente de teología, ¿no? Sí, En PDF quisiera que de repente nos los pueda proveer para... ya, entonces voy a buscarles y se los paso. ¿Qué les parece? Ya. ¿Ya? Pastor, quiero completar la idea aquí, no apunté, todo no apunté. El llamado del calvinismo es al ministerio ¿y a qué más? ¿Al servicio? O primero el No, o sea, servicio, lo que y estamos luego... hablando, yo dije que el llamamiento, en la visión de Calvino, es la iglesia es llamada, ¿no? Al Ah, ya. estilo de Efesios 4, ¿no? Que Dios constituye pues apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación para la edificación de los santos, no, sí, para la edificación, no, es para bueno, es adiestramiento, entiendo, se va por ahí, ¿no? Pero también eh, habla del ministerio de los santos, ¿no? Del ministerio de los santos. Ya. Institución de la religión cristiana, ahí está, ese es el libro también que deberíamos tener muy en cuenta, ¿ya? Sí, Institución de la religión cristiana, ese es un Ya, libro ya, importantísimo. listo. Vendría a ser como una especie de teología sistemática. Y ya, este, después hay un libro que se llama El Libro de Oro, Juan Calvino, Libro ¿ya? Dios. Tengo también sermones sobre Job de Juan Calvino, Instrucción Cristiana de Juan Calvino. Luego también uno sobre su vida, Juan Calvino, su vida y sus obras, los sermones de Calvino, ¿no? Eh, Luego dice así fue Calvino, breve instrucción cristiana también de Calvino, ¿no? Sí, hay varios acá, ¿no? Entonces, hay un libro que es de, Juan Calvino, profeta contemporáneo. No tengo ahorita el nombre del autor, ¿ya? Pero es un libro interesante también que habría que buscar. Ese libro si no lo tengo. El de Van Halsema es Así fue Calvino, ¿ya? La resurrección final, de Juan Calvino también, ¿sí? Hay un comentario a la epístola de Judas, a la epístola de los Romanos, luego Calvino sobre la santidad, ¿no? Interesante también ese otro aspecto. Bueno, en fin, hay varios libros ahí. El, Aquí está, ¿ve? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Los santos perfeccionados por medio de los ministerios, ¿eh? Pero ¿para qué hagan? Para la obra del ministerio. O sea, no es para solamente edificarlos, para que crezcan, no es para la obra del ministerio. O sea que son los santos los que
deben estar comprometidos en el ministerio. Eso a veces lo hemos reducido al hecho de que todos tienen que estar sirviendo en la iglesia, ya. Pero ese es el aspecto eclesial nada más. Cuando habla de la obra del ministerio, es más allá del espacio eclesial, ¿no? Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, la presencia del creyente cristiano no solamente es en el culto, en el servicio en la iglesia, en su denominación, sino su presencia en todo lugar, las 24 horas del día, ¿no? En todo lugar donde esté. Eso es, y debe tomarse en cuenta que tiene un llamado. Acá dice que los santos son formados para la obra del ministerio. O sea, aquí no está diciendo que solamente el pastor, ¿no? Es los santos que son edificados, perfeccionados para la obra para la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio la debe ser la iglesia, los santos. No lo tiene que hacer el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro. Ellos son los que preparan a la iglesia para que la iglesia entonces desarrolle el ministerio, ¿no? Desde esa perspectiva estamos diciendo que el llamado es de la iglesia. Dios ha llamado a la iglesia, nos ha llamado como iglesia. Y ahí hay que entonces tomar identificación también, ¿no? ¿No? Identidad, ¿no? Que eso está venido a menos hoy día, ¿no? La identidad de iglesia. Ah, no, me gusta esta iglesia, me voy a otra. ¿Mm? Esa no es la idea, ¿no? A menos que pues esa iglesia esté floja o algo está pasando, bueno, que no consigo tampoco hacer eso, pero de todas maneras, o por convicción, la seguridad de dónde ir o dónde establecerse. La idea entonces es que como iglesia hacemos obra ministerial. ¿Ya? Nosotros lo hemos reducido la obra ministerial al pastor, si se dan cuenta. Pero la Biblia habla de hay apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. No para que ellos se dediquen a la tarea de la iglesia, sino que formen, desarrollen, perfeccionen, enseñen a la iglesia para que la iglesia entonces haga el ministerio, ¿no? Pastor, ¿en qué momento se ha perdido entonces esto? Como digo, en una lectura espiritualista, pues, ¿no? Esa Espiritualista. lectura, ya, porque esto es espiritual, esta visión es espiritual, Es espiritual, correcto. ¿ya? Es visión espiritual, pero lo espiritualista nos ha llevado a reducir el aspecto de nuestra tarea en la iglesia, ¿no? Y en los quehaceres que corresponden a nosotros, ¿no? Entonces, no sé si eso es una mala visión del pietismo, que implicaba oración, consagración, dedicación, ayuno, estudio de la Biblia y evangelización, ¿no? Y eso, si hacemos todo eso, ya estamos haciendo la obra, decimos, ¿no? ¿Ya? Y es más, algunos hasta han reducido la obra de Dios a creer que porque están en la puerta saludando a los hermanos están sirviendo al Señor. O porque están en el ofrendero o están haciendo alguna tarea de ese tipo y ya están sirviendo al Señor. O sea, cualquier cosa que hagamos en la iglesia ya estamos sirviendo al Señor, decimos. No está mal la idea. Sí, es cierto eso en parte, pero no se reduce el servicio a Dios en esa tarea del culto, ¿no? Porque uno ya se va satisfecho y ya sirvió al Señor, ya. Pero mi hermano tiene necesidad. Ah, no, eso que vea el Señor, yo voy a orar nada más, mi carga es orar nada más, ¿ya? Esa es mi responsabilidad. Yo darle algo no puedo, ¿no? ¿Mm? Entonces, ahí viene la otra parte, pues, entonces, si ve a mi hermano, no lo dice Santiago, ¿no? A tu hermano con necesidad, ¿por qué no le cubres? Si puedes, ¿no? También no estamos diciendo que te, eh, te desprendas de algo que luego a ti te va a faltar, ¿no? Aún así, algunos lo han hecho, ¿no? Y Dios ha operado en bendición y les ha dado el doble, ¿no? Pero es esa tarea. Entonces, había que comenzar a hacer una tarea de ese tipo, ¿no? Y añoro esa día porque en los avivamientos se dio ese hermano. Le digo, Wesley, está Whitefield, están los grandes hombres de Dios que
en el pasado hicieron eso, ya, y que, bueno, después ya hemos dicho esa idea dualista que entró, o que esa visión dualista de apartamiento, ¿no? Entonces, lo temporal es mundano, es pecaminoso, entonces ya, si yo trabajo, eso es del mundo, ¿no? O eso es secular, decimos, ¿no? Entonces, hemos separado lo secular de lo espiritual, ¿no? Entonces, lo espiritual es dedicarte a Dios. Lo secular es trabajar, dedicarte a tu familia, criar a tus hijos, estudiar, y todo eso, ¿no? Es decir, lo que corresponde a nosotros como seres humanos. Pero no nos cuenta que eso que estamos haciendo también es parte, pues, de todo el sentido que envuelve nuestra vida espiritual. ¿Por qué separarlo? ¿No? Siempre hago ese ejemplo de lo que escuché a un hermano que era empresario y me decía, en la iglesia yo me sujeto a Dios, pero en mi negocio, ahí mando yo, dice. Ahí Dios no se debe meter, no tiene por qué meterse Dios, dice. Decía así. O sea, habías apartado, ¿no? O sea, lo secular de su negocio es secular, pues, ¿no? Es asunto que ve. ¿Y cómo lo hace? Es asunto de él, decía. ¿No? Pero no, es que ahí también tengo que dar mis principios cristianos, mis valores. Debo demostrar ahí, ¿no? No se trata de que, bueno, voy a tratar de ganar lo mejor y sacar ventaja, aún contra las normas y las leyes. Eso no va como cristiano, ¿se da cuenta? Entonces, ese pensamiento muchas veces nos ha jugado una mala pasada y lastimosamente no damos buen testimonio, bueno, ¿no? Bueno, ese es un punto. Bueno, también eso tiene que ver con interpretación en todo caso, ¿no? Tiene que ver con interpretación. ¿Y cómo entonces podemos hacer, cómo, qué deberíamos hacer en todo caso? ¿Ah? Para variar esa perspectiva. Entonces, depende de cómo interpretamos. ¿Cuál es todo el valor interpretativo de las escrituras, no? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿dónde está el texto bíblico? Ya, en Efesios ya les dije, Efesios 4, 11, 12 dice, pero también está Mateo. Mateo, cuando el Señor, mire, grafica de una manera tremenda, ¿no? Esta, esta tarea, esta acción que debemos hacer todos los creyentes. Y eso está en, en el capítulo, Mateo, pastor, eh, sí, Mateo es, ¿cuánto? 25. 25. Sí. ¿Cuánto? A partir del versículo 31. Ya. El título lo ponen acá como el juicio de las naciones, dice, ¿no? Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y si serán reunidas delante de él todas las naciones, ¿no? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero o te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Se dan cuenta? Es un pasaje excelente, ¿eh? ¿Ah? Que ya nos está diciendo aquí de esa tarea. Es una tarea olvidada, si te das cuenta, y está en Mateo.
Está en Mateo. Y creo que está olvidada esta tarea por otro lado también, por la idea de que como nosotros no necesitamos hacer buenas obras, bueno, no es que no tengamos que hacer buenas obras, porque decimos, no, es que la salvación no es por obra ese. O sea, añadimos ese lado, ¿no? Como la salvación no es por obra, no necesito hacer nada para merecerme el cielo. Pero lo que no nos damos cuenta es que como efecto de la gracia, Dios dice en Efesios capítulo 2, dice, ¿no? Dios ha puesto buenas obras para que andemos en ellas, ¿no? Entonces, eso creo también es importante de notarlo. Está en Efesios, el capítulo 2, cuando dice ahí ese detalle, ¿no? Entonces, el creyente tiene que hacer buenas obras, no para salvarse, sino como consecuencia de la salvación, ¿no? Mire lo que dice aquí en el texto. Dice 8, 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que si el que es salvo, el que tiene la gracia de Dios, no camina en buenas obras, entonces no ha venido de Dios, porque acá justamente dice eso, ¿no? ¿No? Que hemos sido hechos o creados, ¿no? Por Dios en Jesucristo para buenas obras, ¿no? Entonces el creyente, el que ha recibido la gracia, hace buenas obras. Y ahí lo está diciendo en Mateo 25, ¿ves? ¿No? Que es importante tomar eso, ¿no? Bueno, como digo, está en la Biblia, lo que pasa es que no lo utilizamos o en todo caso lo espiritualizamos, pues, como ya dijimos, ¿no? Espiritualizamos el asunto y, y de repente decimos, no, el que tenía hambre espiritual, ¿no? O el que tenía, estaba en la cárcel, estaba capturado por el pecado, ¿no? O porque estaba enfermo del pecado, ¿no? Entonces ya, lo espiritualizamos, ¿te das cuenta? Entonces dijimos, ya, sí, no estamos haciendo eso porque estamos salvando las vidas de eso, ¿no? Pero hay mucho, entonces, de una actitud, ¿no? Frente al prójimo, que tiene que ver con el servicio, con el amor, ¿no? El amor al prójimo. Que de paso está ligado a esto. Eh, ¿Cuál es el mandato y la ley principal? Dice la Biblia. ¿Ah? O la regla de oro. Consiste en dos, nada más. Los 10 Acordado mandamientos se reduce en dos, en dice. dos. A amar Acordado a Dios de los y más, huérfanos y las ya, amar viudas, a Dios y luego dice amar al prójimo, como a ti mismo. ¿no? Dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso. Entonces, ahí está el centro, hermano. No estoy diciendo nada de extraño, es parte importante de la fe y de la práctica de fe, ¿no? Y que debemos enseñar. Yo lo enseño, lo trato de plantear siempre y, y estoy siempre al servicio, pues, ¿no? Siempre practico el servicio de alguna manera, ¿no? En lo que puedo, si es que puedo ayudar a alguien también, lo hago, pero el servicio en general, ¿no? Entonces siempre tengo esa actitud servicial, me gusta esa idea, la trato de practicar, ¿no? Eh, Cuando ustedes me dicen algo, yo puedo, si está a mi alcance, lo hago, ¿no? Entonces, ese es parte del servicio, ¿no? Eh, Creo que esa actitud debemos tener siempre, ¿no? Y no lo digo por mí, por si acaso, no, eso tampoco no quiero ponerme de ejemplo ni nada. Es simplemente, lo dije, se me salió simplemente, ¿no? Ahora,
Vamos a ir a otro aspecto. Decíamos que esto tiene que ver con interpretación. Y la interpretación tiene que ver con la hermenéutica, ¿no? ¿Qué es la hermenéutica? A ver, vamos a ver cómo, en un resumen pequeño vamos a tratar de mirar qué cosa es la hermenéutica, ¿no? Ustedes van a estudiar eso. De hecho, va a llevar un curso sobre hermenéutica, ¿ya? Pero cuando hablamos de hermenéutica estamos hablando de la interpretación y hablamos de hermenéutica bíblica, ¿ah? Porque la hermenéutica es ciencia de la interpretación que se aplica a diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, al derecho, la hermenéutica jurídica, ¿no? Cómo interpretar las leyes, por ejemplo, ¿no? Y que de paso hay formas también y formas, ¿no? Un abogado, un constitucionalista plantea una cosa y otro dice de otra manera. Algunos aducen una cosa con respecto a la ley que no dice la ley, pero que lo interpreta de esa manera y todavía ponen sus argumentos, ¿no? Y convencen, ¿no? Entonces, hay buena hermenéutica y también una hermenéutica que a veces se utiliza o se instrumentaliza para beneficio. Igual sucede con la Biblia. Por eso hay varias interpretaciones, ¿no? Hay interpretaciones forzadas, hay interpretaciones que se acercan al sentido bíblico, pero otras que se alejan, ¿no? Y depende también de qué cosa estamos utilizando, ¿no? Ese es, por ejemplo, el aspecto de lo jurídico. También en lo estético, en el arte, también, ¿no? Hay hermenéutica, ¿no? Por eso, por ejemplo, los que son, los que estudian, por ejemplo, estas personas que se dedican a, a apreciar el arte, ¿no? No, ahorita no me acuerdo el título que tienen ellos, son los que analizan, comentan, investigan, interpretan, nos dan las pautas, ¿no? Entonces, es un especialista que se dedica a eso, a la crítico de arte, digamos, ¿no? Crítico de arte. Ahí está. El crítico de arte, que está en la música, que está en el teatro, que está en la pintura, ¿no? Eh, que está en la literatura también, ¿no? Y ahí estaría el periodista, por ejemplo, también, ¿no? ¿No? Que también interpreta, ¿no? Ujú. Entonces, la ciencia de la hermenéutica se aplica entonces a diferentes disciplinas, en todo caso, pero en este caso vamos a ver con la Biblia. ¿Y qué significa hermenéutica? ¿No? El término hermenéutica viene del término griego tecne, que significa arte, técnica o disciplina, ¿no? Cuyo equivalente es el ars, ¿no? Ars hermenéutica, es decir, técnica hermenéutica. Y designa el conjunto de caminos por los que se traduce una realidad cualquiera, es decir, las diferentes formas de interpretar, ¿no? Así que la hermenéutica se define como el arte o la ciencia de la interpretación, ¿no? Y viene del griego hermeneuin, ¿no? Que significa interpretar. Esto ya desde la época de Aristóteles, ¿eh? El arte de traducir e interpretar las manifestaciones de la vida fijada por escrito recibe el nombre de hermenéutica. ¿Ves? Ahí está la historia, por ejemplo, ¿no? Historia es forma de interpretar también, ¿no? El arte de traducir e interpretar las manifestaciones de la vida fijadas por escrito. La palabra viene de la mitología griega, de paso, o sea, ahí nos recordamos seguramente a un personaje de las leyendas de la religión helénica, Hermes, ¿no? Hermes es, en términos latinos o romanos, es Mercurio, ¿no? Pero Mercurio ligado, no sé por qué, al comercio, pero en este caso Hermes, no, Hermes era el mensajero divino encargado de traducir o interpretar el pensamiento de los dioses para los hombres, ¿no? Y especialmente interpretaba a Zeus, ¿no? Él era considerado el inventor del lenguaje, Hermes, ¿no? Entonces, inventor del lenguaje, de la escritura y el comercio, ¿no? Como decía, ese es otro lado que muy bien han explotado los romanos
con este dios dándole el nombre de Mercurio, que es el dios del comercio, ¿no? Ahora, Hermes y Mercurio es lo mismo, es el mismo, sino que solamente el cambio de nombre, ¿no? Nombre, ¿no? Así como, por ejemplo, el caso de Diana, ¿no? En la Biblia, nuestra Biblia aparece así, ¿no? En Efesios, cuando aparece diciendo Diana, grande eres Diana de los Efesios, ¿no? Pero en el original está en griego, y el nombre que aparece está en griego, no en latín. Diana es el nombre latino de la diosa Artemisa. Artemisa, ¿no? Sí, entonces aparece ahí Megales Artemisa, ¿no? O sea, grandes Artemisa, ¿no? Grandes Artemisa de los Efesios. Ahora, bueno, en la Biblia, por otro lado, encontramos la referencia a esta leyenda justamente, ¿no? De Hermes y Zeus, ¿no? ¿Cuándo vemos eso? En un evento, una situación que apareció, que Pablo y Bernabé vivieron, ¿no? ¿No? Estaban en Listra, ¿no? Y estaban predicando y estaban haciendo muchas cosas ahí y había señales, prodigios y todo eso, ¿no? Entonces, la gente, cuando, cuando ve pues a Pablo y a Bernabé, como veían que Pablo era el que predicaba, decía, este es Hermes, ¿no? Y Bernabé decía que era Zeus. Y entonces decía, este, El Olimpo ha descendido. claro, han descendido del Olimpo ellos, ¿no? Dioses han venido en forma de hombre, dice, ¿no? ¿No? Y acá está Hermes, está interpretando a Dios, decía, ¿no? ¿No? Eso está en Hechos 14, 11 al 12. ¿Ves? Sí, ¿Eh? Podemos de repente abrir, ¿no? citarlo para que ahí nos demos cuenta de ese detalle, ¿no? 14, 11 dice aquí. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, ¿no? ¿Qué cosa había hecho Pablo? ¿Ya? Había hecho una sanidad, ¿no? Dice acá. Un cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y ahí viene el versículo 11, ¿no? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, ¿no? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, bueno, es Zeus, ¿no? Júpiter es el nombre en latín, el nombre romano de Zeus. Y a Pablo Mercurio, ¿ves? Aquí está el nombre. Hermes, ¿no? Porque este era el que llevaba la palabra, ¿no? Ahora, si vamos a un texto en griego, vamos a encontrar ahí exactamente eso que le estoy mencionando, ¿no? ¿No? Aparece, todavía creo que ustedes no han llevado griego, ¿no? Pero los voy a enseñar de todas maneras para que pocos se vayan am, familiarizando, ¿no? Voy a poner entonces por aquí, en uno de mis archivos, acá están en las carpetas, vamos a mirar, ya. Y vamos entonces a buscar aquí, ya está. Si este es el correcto, muy bien. Vamos a habilitarlo para Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ya está.
vamos a buscar el capítulo 14 y se los presento. Entonces, ha visto el detalle ahí, ¿no? La gente muy religiosa, muy helénica, ¿no? Ellos eran, creían pues en los dioses griegos, ¿no? Listra. Y dice que hablaron en lengua licaónica, es decir, en la lengua del lugar, ¿no? En el idioma del Licaónica, lugar. de Listra, Sí, ¿no? en Listra. ¿Qué era? ¿Un griego? No, ese no era griego. Ese es eh, una lengua pues del lugar, ¿no? Del lugar, ¿no? Sí, sí. Aquí está. Eh, Hechos 14. A ver, acá dice 7, 8, vamos aquí. 10, 11, aquí está. Voy a presentarles solamente la parte, eh, dice acá, alzaron la voz en Licaonio, dice, diciendo, dioses, habiendo hecho semejante a los seres humanos, bajaron a nosotros. Y llamaban a Bernabé Zeus, acá está, Zeus. Día, Día, y a Pablo Hermes, ¿ve? Hermes. Acá dice, Hermes, Ajá. ¿ya? Lo llamaban Hermes. A ver, ¿dónde lo puse? Se me fue. Abajo está, Acá ¿no? está. Lo Ujú. llamaban acá está. Acá Hermes. está. Oh, Acá está. Hermes, acá está. Hermes, Hermes. ¿Qué es ¿Ve? Mercurio, no? Sí, que sería Mercurio, ¿ya? Entonces, aquí creo que hay dos numeritos, ha puesto 32 y 33. Vamos a mirar acá. Eh, Acá. 14, 12, 32. Dios griego conocido como Júpiter entre los romanos, ¿eh? Y Ujú. el 33, Dios griego conocido como Mercurio entre los romanos. Y por eso que nuestra Biblia Reina Valera está traducido como en latín, pues, ¿no? ¿No? De latín sale eso, ¿no? Eso debe haber sido influencia de la Vulgata, ¿no? Porque originalmente está así, acá está, ¿no? Aparece el nombre griego, ¿no? ¿No? Zeus o Dios, y la otra idea es entonces Hermes, ¿no? No sé cómo será con la... A ver, acá tengo, vamos a mirar el Hecho de los Apóstoles de la Reina Valera, no, de la Casiodoro de Reina, ¿no? Porque este no es Reina Valera, es Casiodoro de Reina, ¿ya? Que es la versión original. A ver si dice. Y a Barnabas llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que hablaba, ¿no? Nada más. O sea, es Reina que pone en su versión, ¿no? Pone a Bernabé como Júpiter y a Pablo como Mercurio, ¿no? Pero ya saben entonces que es Hermes, ¿no? Hermes y Júpiter, ya. Ahora seguimos. Entonces aquí está, esta figura nos da la idea, ¿no? ¿No? Entonces, Pablo era el que hacía el milagro, entonces, no, Pablo era el que, sí, hizo el milagro, pero también interpretó, ¿no? Y Bernabé era, pues, según la gente, era Zeus, ¿no? ¿No? Entonces los hombres se comunicaban por medio de Hermes, ¿no? Porque Hermes era el que interpretaba la voluntad de Zeus, ¿no? Y así entonces los hombres recibían ese mensaje. Esa es la idea que tenían ellos, pues.
pero después cuando Pablo dice se raja las vestiduras, dije, no, ¿cómo hacen eso? Porque ya le iban a, trajeron toros, dice, guirnaldas y Ujú. iban a hacer una fiesta, bueno, la típica de ellos, ¿no? ¿No? Pero dice Pablo que no, se trató de corregirlos y que no hagan esas cosas y que ellos eran seres humanos simples y comenzaron a hablar de Dios, ¿no? Cuando comenzaron a hablar de que no eran Dios, entonces comenzaron ellos a apedrearlos, pues, ¿no? ¿Eh? Eh, Dice, cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué? Porque le dice que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Se aprovechó. Y Pablo dijo, no. Entonces le dice, no, nosotros somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades, o sea, de esta idolatría, se conviertan al Dios vivo, ¿no? Que Ujú. hizo el cielo y la tierra, ¿no? Y bueno, diciendo estas cosas, entonces dice que la multitud lograba impedir que la multitud les ofreciera el sacrificio. Y luego vinieron pues unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿no? O sea, mira de ese deseo o la acción de querer adorarlos, ahora terminan apedreándolos, ¿no? Cómo cambia la multitud, ¿no? Cómo cambia la gente cuando su propósito no se cumple o no es, ¿no? Como según ellos creen. Bueno, ahí está esa figura. Bueno, la importancia ahora. Una de las primeras ciencias que debe conocer todo estudiante de la Biblia es la hermenéutica, que es el arte de interpretar textos. Es decir, trata de la recta inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas. Es lo que hemos tratado de hacer en estos textos que hemos utilizado hoy día, ¿no? O que estamos utilizando. Ujú. Cuando una persona o grupo de personas están familiarizados, fíjate, por eso la interpretación tiene que ver también con el contexto, ¿no? El hecho, por ejemplo, de estos dioses, los nombres de estos dioses, los nombres que aparecen en la Biblia, cómo está en el texto original, todo eso también es importante, ¿no? Pastor, Sí, pastor, buenas noches. Disculpe, justamente viendo ese tema de la interpretación y de que podemos coger de otros, o sea, usando este pasaje, ¿no? Que usted está leyendo interesante, y, y que podemos coger investigaciones también aparte, ¿no? Para hacer claro, por claro, ejemplo, por ejemplo, aquí la NBI también sí lo toma como Hermes. Entonces dice, y Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Y en esta interpretación de la NBI, miren, ellos dicen justamente el tema que le ofrecen guirnaldas y le ofrecen eso, dice que es porque, bueno, acá yo ha investigado él y dice, no, es porque según la leyenda en el pueblo de Listra, hasta hace unos años atrás, dice que para ellos el dios Zeus y el dios y Hermes se habían personificado ajá, y solamente un anciano nada más los había identificado esa vez y ellos habían pasado por largo. Entonces, en esta oportunidad, ellos ya no quisieron ya no quisieron desperdiciar esa ocasión para poder adorarlos y entonces es por eso que ellos deciden ofrecerle, dice, porque en ese lugar donde estaban en Listra había un templo para Zeus, ajá, en ese lugar donde estaban había un templo para Zeus, dice Zeus Hermes, dice, Zeus era el dios patrón de la ciudad, donde había un templo en su honor. Las personas que le llevaban sacrificios aparentemente decidieron dar una ofrenda a Pablo y Bernabé en vez de ofrecerla a Zeus. La identificación de Zeus con Bernabé tal vez indique que la apariencia de esta era impositiva. A Pablo lo identificaban con Hermes, el dios Mercurio de los romanos, porque él era el portavoz. Este incidente puede haber ocasionado porque, según una leyenda antigua, Zeus y Hermes
con anterioridad habían visitado esta región, pero nadie, salvo un anciano y su esposa, los había reconocido. Así pues, el pueblo de Listra decidió que no permitiría que tal desgracia volviera a ocurrir. O sea, esto que dice esta parte de este estudio también se puede incluir de alguna manera como un dato cuando queramos hacer la hermenéutica, pastor. Claro que sí, o sea, porque eso ayuda también a ver, a entender el porqué, qué cosa es lo que estaban haciendo. Claro, ese es un dato extra bíblico, pero que es importante. O sea, que había una tradición, ¿no? Y por eso mismo la gente reaccionó también. Entonces hay que entender también ese elemento, ¿no? O sea, una tradición, una leyenda, que hubo esa oportunidad y ahora vienen y ven que estos personajes pues se parecen, ¿no? Y entonces ellos dicen, no, son dioses, entonces hay que ofrecerles, ¿no? Ya que en lenguaje nuestro están diciendo, ¿no? Somos bendecidos, ¿no? Los dioses nos están visitando. Entonces, ¿cómo vamos a perder el tiempo? La vez pasada se nos pasó, pero ahora no se puede pasar eso, ¿no? Hay que entender ese aspecto también, ¿no? Pero es la oportunidad para que Pablo predique y, bueno, es que esas leyendas y todo esto es vano, ¿no? ¿No? Tiene que salir de todas estas cosas, de estas vanidades, ¿no? ¿Ya? Para que sirvan al Dios vivo, al verdadero Dios. Entonces, ese es el motivo también, ¿no? Entonces, es otro lado. Pero muy bueno, ¿está bien eso? Eso está dentro de la mitología griega en todo caso, ¿no? De esa ciudad, de esos pueblos, ¿no? Y añade también a nuestro sentido. Bueno, y sirve también entonces para las predicaciones, ¿no? ¿Ya? Ya tiene, eso está en la NBI, dice, ¿no? Sí, pastor, en la Biblia de Estudio NBI. La Biblia de Estudio de NBI, ¿ya ves? Entonces ahí ya tienes ahí un referente. Y la NBI debe haberlo sacado de algún lugar, la referencia debe estar por ahí. Bien, entonces, eh, cuando una persona o grupo, ¿no?, de personas están familiarizados con lo que leen, oyen o ven en un lenguaje común, el proceso de comunicación y comprensión es rápido. Pero cuando tenemos un documento tan antiguo como la Biblia, que no se originó en nuestro contexto, sino en otro contexto diferente, se hace necesario la ayuda de intérpretes o interpretar para comprenderlo, ¿no? Entonces necesitamos de un Hermes, ¿no? Bueno, es necesario aprender la ciencia y la interpretación de la Biblia para encontrar las verdades u doctrinas correctas y no torcer las escrituras, provocando corrientes contrarias que pueden llevarnos a herejías, ¿no? Bien, por eso es que es necesario entonces tomar en cuenta esto. Ahora, para la lectura de la Biblia, esto pequeño nomás, después vamos a ir viendo otros aspectos que están alrededor de esto. El estudio provechoso de la Escritura. La Biblia ha de estudiarse con dedicación, reverencia y disposición para encontrar la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos, ¿qué cosa? Un espíritu respetuoso, ¿no? E ir con reverencia al texto. Un espíritu dócil, o sea, dispuesto a aprender. Ser amantes de la verdad también. E ir al texto buscando esa verdad y no llevando nuestra propia criterio al texto para hacer entender al texto lo que nosotros queremos hacer entender o que nosotros queremos entender o ver desde nuestro propio criterio. Y es que, por otro lado, nosotros todos los seres humanos, cuando vamos en blanco, ya tenemos una presuposición de las cosas. Tenemos nuestras ideas, tenemos nuestros conceptos, tenemos nuestra ideología, tenemos nuestras concepciones, una manera de mirar las cosas. Y entonces, en base a eso, vamos e interpretamos, ¿no? Entonces, añadido también a esto sería pues nuestra forma doctrinal, nuestra postura de iglesia, ¿no? Que también añade, ¿no? Por eso que hay posturas y posturas, ¿no? Los pentecostales van a tener una forma de ver qué cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Los bautistas o conservadores, fundamentalistas van a decir, no,
El bautismo del Espíritu Santo no es eso, es otra cosa, porque nace de otra interpretación, de otra concepción, ¿no? Entonces hay ese aspecto también que nos limita. Pero por eso hay que ser paciente en el estudio, ¿no? Y entender que hay diferentes posturas también, y ser prudente para tratar las verdades bíblicas. Hay verdades bíblicas que cruzan a toda la iglesia, ¿no? Es lo que se le llama ejes, ¿no? Como ejes centrales, ¿no? Ujú. ¿Ya? Como eje transversal, ¿no? Pero no, pero hay otros temas ahí que ya tienen que ver con cada denominación, ¿no? Una denominación, por ejemplo, dice, no se pierde la salvación, y otra dice, sí se pierde la salvación, Ujú. ¿no? Otros dicen que que el arrebatamiento, pues, no es un acto en sí mismo, ¿no? Y no existe arrebatamiento, ¿no? Como evento, ¿ya? O algunos dicen no hay arrebatamiento, ¿ya? Y otros dicen sí hay arrebatamiento, ¿no? Y es un evento particular, pero también hay otra forma de verlo, que ese acto del arrebatamiento es la segunda venida del Señor, ¿no? Es la segunda venida y no es un acto aparte, ¿no? Pero hay varias formas, pues, de interpretar, ¿no? Ahora, toda interpretación supone un para qué, un propósito, una finalidad. Y estos son algunos. Uno, para conocer a Dios, ¿no? Dos, para entender su voluntad. Tres, para escuchar su palabra. Tres, para entender los acontecimientos actuales. Y cuatro, para comunicar su mensaje a los hombres, ¿no? Lo primero es conocer a Dios, ¿no? Y para eso tenemos la Biblia, ¿no? ¿Dónde podemos ir para conocer a Dios? A Palabra. las Escrituras, a la palabra, ¿no? La oración nos ayuda a conocer a Dios, nos lleva a tener a una comunión con el Señor. Pero quien nos revela cómo es Dios está en su palabra, ¿no? La Biblia. Muy bien. La hermenéutica bíblica entonces tiene por finalidad de recoger el mensaje de la voluntad de Dios para los hombres, ¿no? Entonces, y bueno, entonces hay que tener espíritu correcto, guiados por el Espíritu Santo, con actitud humilde, ¿ya? Actitud de sujeción, actitud de reverencia y actitud de obediencia, ¿no? Esos son los elementos que debemos tener en cuenta como preámbulo, ¿no? Pero necesitamos también, por otro lado, plantearnos ahora sí otros elementos también que tienen que ver con la interpretación, ¿no? Les decía que nadie interpreta en soledad, en solitario o como si estuviera en el desierto. Eh, el análisis que hacemos de la hermenéutica es contextual y cultural. O Ujú. sea, depende de cómo miramos las cosas, vamos a expresar también nuestra interpretación del texto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este aspecto, que la técnica de interpretación bíblica y la aplicación se divide en 6 pasos. Vamos a medir esos 6 pasos. Uno es el análisis histórico-cultural, que considera el medio histórico-cultural en el cual el pasaje, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, está y el autor trata de escribir para entender sus alusiones, referencias y propósitos. El análisis contextual considera la relación de un texto determinado con todo el conjunto de escritos del autor, porque el conocimiento de todo el pensamiento del autor resulta en una mejor comprensión de su obra. Y miren, esto tiene que ver con lo que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? ¿No? Hacer un análisis contextual. ¿Qué Contexto. ha hecho nuestro hermano, este, a ver, nuestro hermano Adrián, ¿no? ¿Qué ha hecho Julio, eh, Julio, ¿no? Julio, perdón. Julio. Entonces, que nos ha dado entonces un análisis contextual a partir de qué cosa, de lo que la NBI está mostrando, ¿no? O sea que los, la gente de Listra
reaccionó de esa manera porque había una tradición en el pasado de la visita de estos dioses que no, la gente no se percató y solamente un anciano fue el que pudo ver eso y entonces ahora no quería que se escapara esa bendición, ¿no? Y entonces por eso reaccionaron así. Entonces ahí está ese análisis del contexto, ¿no? Muy bien. Ahora, el conocimiento de todo el pensamiento del autor resulta en una mejor comprensión de su obra, ¿no? Y así se entiende ese aspecto de cómo Pablo, que estaba predicando, estaba instruyendo y también hacía señales, entonces decía, ay, acá está, pues este es Hermes, no, no puede ser otro, ¿no? Segundo, el análisis léxico-sintáctico desarrolla una comprensión de de las definiciones de las palabras, la lexicología y su relación con nuestra sintaxis para entender con más exactitud el significado que el autor trató de transmitir. ¿Qué está hablando sobre la lexicografía? Estamos hablando acerca de, bueno, lo que podríamos llamar básicamente eh, cómo, cómo aparece una palabra, ¿no? Cómo aparece una palabra y en qué forma se va a expresar, ¿no? Y por eso está el asunto de la sintaxis, o sea, el orden sintáctico, ¿no? En una frase, una oración, ¿no? Entonces, ¿qué es el léxico? Vamos a mirar acá un ratito, ¿ya? Y dice vocabulario, ¿no? Entonces hay que ir al diccionario, ¿no? Entonces es el conjunto de palabras de una lengua y que tienen un significado, ¿no? Que tiene una relación en cuanto a eso, ¿no? Entonces la lexicografía es el vocabulario. ¿Dónde lo encontramos eso? En un diccionario, ¿no? Y cómo se relacionan entonces esas palabras, ¿no? Cuando lo utiliza el autor, ¿no? De qué manera aparece eso, ¿no? ¿Ya? Y ahí aparece esta ciencia del lenguaje, que es la sintaxis, ¿no? La disciplina que estudia el orden y la relación de las palabras, ¿ya? O sí, pues, las palabras o los sintagmas en la oración y la función que cumple, ¿no? Ahí está entonces cómo está, si es verbo, si es sustantivo, si es adjetivo, en el orden, cómo se va, cuál es la forma de combinar, ¿no? En cada idioma, ¿no? En el griego, por ejemplo, tiene una sintaxis diferente a la sintaxis en el castellano, como en el inglés. El inglés también tiene otra forma de, el orden de las palabras, ¿no? Que se llama la sintaxis, ¿no? Entonces, por ejemplo, por decir así, en tono de broma, los americanos cuando están aprendiendo a el castellano, entonces dice, yo querer dormir, ¿no? Yo querer comer. Parece eh, una forma muy extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque es que tiene su forma de la sintaxis de elaboración diferente a nosotros, ¿no? 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 Y, por ejemplo, el querer aparece, nosotros utilizamos, ahí se estaba utilizando, para nosotros es el infinitivo, pero para el verbo en inglés, los verbos son uno solo, no se conjugan, aparecen en una sola forma, ¿no? Excepto que esté en pasado y que ya viene con otras cosas y otros ingredientes. Pero en el caso nuestro no. En nuestro el verbo querer es el infinitivo. Pero si yo quiero decir yo quiero dormir o yo quiero comer, ahí está, pues lo tengo que conjugar, ¿no? El verbo querer lo tengo que conjugar con la primera persona, ¿no? Quiero, ¿ya? Pero en inglés, este, yo querer, tú querer, él querer, o sea, sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿No? Eh, I love, you love, he love, así aparece, o sea, es la forma que diferente, ¿no es cierto? Entonces,
Entonces tiene que ver con diccionario. Entonces tenemos que ir, un elemento también importante para la interpretación es ir al diccionario. Especialmente hay que ir al diccionario bíblico, ¿no? Para eso usar diccionarios bíblicos, ¿no? Hay Ujú. diccionarios teológicos también, por si acaso, Sí, ¿no? pero Sí, pero el diccionario bíblico, por lo menos uno, podría ser cuál, certeza, o de repente eh, el diccionario de Vila, ¿no? En fin, los que tenemos entre nosotros, ¿no? Porque hay diccionarios y diccionarios también, ¿no? Ahora, lo tercero es el análisis teológico y estudia el nivel de comprensión, ¿no? Para averiguar el sentido del texto para sus destinatarios originales. Así toma en consideración pasajes relacionados, escritos antes o después del pasaje en estudio, ¿ya? Y se hace un estudio de la teología del autor, o sea, su pensamiento teológico, ¿no? Cómo maneja ese aspecto, ¿no? Eh, y la comprensión teológica tiene que ver en relación a Dios, pues, ¿no? ¿No? Hacer una tarea de ese tipo. Eh, no hay que solamente tocar el texto que a nosotros nos llama la atención o queremos compartir, sino que ese el pasaje está relacionado, ¿no? O con escritos antes y después del pasaje, es decir, de ese contexto del texto, ¿no? No de aquello que algunos, yo me acuerdo que hay predicadores que no conocen esto y piensan que el contexto del texto es ir a a otro texto de la Biblia para afirmar lo que tiene ahí, ¿no? Y ese no es el contexto. El contexto es aquello que está alrededor, ¿no? Antes y después de un pasaje o de un versículo o versículos, ¿no? Cuatro es el análisis literario, que identifica la forma literaria o el método empleado en un texto determinado. Por ejemplo, si es narrativa, ¿no? Una narrativa histórica. O si es una carta, una epístola, ¿no? Que también es literatura. O una exposición doctrinal, ¿no? O si tiene figuras literarias o género, la poesía, ¿no es cierto? Si es poesía, si es prosa, si utiliza figuras literarias, ¿no? Metáforas, símiles, sinécdoques, en fin. Y también el género, ¿no? En el caso, por ejemplo, género apocalíptico, género evangelio, género epístolas, género profético, ¿no? En fin, cada una tiene su método distintivo de expresión e interpretación. No podemos interpretar la Biblia o cada libro de la Biblia de la misma manera. El Apocalipsis se interpreta, tiene su propia manera de interpretar. Hechos de los Apóstoles tiene su forma diferente también, su práctica. Los Evangelios también tienen su forma de interpretar, ¿no? Y yo no puedo interpretar los Evangelios como interpreto las epístolas de Pablo, ¿no? O las epístolas universales, ¿no? Entonces es diferente el panorama, ¿no? Entonces tampoco puedo interpretar a Isaías, ¿no? Igual que Santiago, ¿no? O tiene otra forma, ¿no? Entonces tiene su diferente connotación. Lo quinto, la comparación con otros intérpretes, ¿no? Compara la interpretación tentativa derivada de los cuatro pasos anteriores con el trabajo de otros intérpretes, o sea, cómo lo han interpretado otros. ujú. Ahí tengo que ir a comentarios, ¿no? ¿No? ¿Qué comentan otros acerca del pasaje? Si es que lo comentan también. Ese paso no es necesario seguirlo, pero ahí vamos. Y seis, la aplicación es el paso importante de trasladar el significado que un texto bíblico tenía para sus oyentes originales al significado que tiene para los creyentes de un tiempo y cultura diferentes, ¿no? Como es el caso nuestro. En algunos casos la transmisión se logra con facilidad,
En otros casos, tales como los mandamientos bíblicos que fueron obviamente influidos por factores culturales, por ejemplo, el beso santo, ¿no? También llamado ósculo santo, ¿no? No dice la Biblia ahí que deben darse un ósculo santo, Cruzando, ¿no? no, es un beso, ¿no? Eso significa beso, pero que es que en el Oriente es común ese saludo No es entre lo varones. francés, ¿Ah? no es al estilo francés, pastor. Claro, parecía francés, claro, así es, sí, sí, pero es mucho más, allá ese saludo es normal. No sé si habrá cambiado por la pandemia, pero el saludo, por lo menos en el Oriente es así, en todo el Oriente, ¿ya? Y en el Oriente también Rusia, ¿no? Rusia también sabe cómo se saludan los hombres. No besan a las mujeres, de paso, no besan a las mujeres. Los rusos no saludan con beso a las mujeres. No, pero los varones sí, ¿ya? En cambio, el saludo de Latinoamérica, que parece que empezó en el Perú, es como los varones no se saludan con un beso, ¿no? Pero en cambio, a las mujeres sí les saluda con un beso, ¿no? Por lo menos a las que son, digamos, conocidas, ¿no? Y algunas veces también a unos desconocidos también, ¿no? O que recién uno va a conocer y entonces ya el saludo va por ahí, ¿no? Es común en nosotros eso, ¿ya? Pero no en todas las culturas es así. También la traducción transcultural que llega a ser compleja, ¿no? ¿No? Cuando se traduce algo, ¿no? En el texto que el original no dice, pero que en esa cultura se entiende. Por ejemplo, el caso ese de que la naturaleza misma dice, hace que el hombre tenga el pelo corto, dice, ¿no? ¿Qué es eso de la naturaleza? Nada más y nada menos que la costumbre, ¿no? O el hábito, ¿no? Pablo está hablando que la gente de Corintio tenía la costumbre, ¿no? Los varones de cortarse el cabello, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, eh, no era costumbre pues que el hombre tuviera el pelo largo, ¿no? ¿No? Como hay en otras culturas, ¿no? Entonces, ese texto, esa parte del texto no es mandatorio, no es para todos, ¿no? En todo caso, yo recuerdo que en los años 70, cuando joven, pues nos teníamos que cortar obligatorio por el colegio, pero después nos dejábamos el pelo largo, ¿no? Corte cero. Era, era normal que tuviéramos el pelo largo en vacaciones, ¿no? Y cuando salimos del colegio, más todavía. Pero esa costumbre de tener pelo largo ya no es costumbre ahorita, ¿no? Más bien ha ganado espacio el tener el pelo corto, ¿no? ¿No? Casi la mayoría, todos los que están de moda están en pelo corto, ¿no? Chiquito, ¿no? Y a veces hay unas modas también medias jaladas, ¿no? Yo, por ejemplo, no he entrado en eso, ¿no? O sea, yo me peino a los 70, ¿no? Vengo de los 70 y todavía en ese aspecto no me, no me he acostumbrado, ¿no? Y encima, pues que no tengo, como tengo mi cabello más o menos y no hay todavía arriba tengo buena cantidad, no parece, eh, no hay problema en eso, ¿no? Si estuviera chiquito, nada acá, entonces tenía que cortarme todo para que ya no se dé cuenta que falta, ¿no? Bueno, son cosas que se dan. Bueno, vamos ahora sí, no sé si hay una pregunta o vamos a al descanso, ¿no? Entramos con unas interpretaciones, viendo otros aspectos, ¿cierto? ¿No? De esa tarea que nos corresponde como creyentes, eh, recordando el asunto del culto y la liturgia. Y ahora hemos hablado
de la interpretación. Más bien voy a hacer una cosa también. Si hay alguna temática que ustedes quieran o una palabra, un texto que ustedes tengan ahí de inquietud, no podemos trabajar, ¿ya? Para ver cómo podemos interpretar el texto, ¿no? Para nuestros días. Entonces, piensen en eso, ¿ya? Volvemos dentro de unos 10 minutos. Listo.